Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Yepes y voy a continuar con este vídeo el conjunto de explicaciones que quiero hacer sobre la calidad y cómo se aborda esta en el código estructural. En este caso vamos a hablar de los criterios generales para la gestión de la calidad de las estructuras. Esto que voy a comentar se encuentra dentro del capítulo 5, que son las bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras, y en particular nos vamos a centrar en su artículo 17, que habla de estos criterios generales. Como podemos ver, el artículo 17 a su vez se divide en dos partes, una que tratará de las definiciones y la segunda que hablará de los agentes de control de calidad. En particular, nos centraremos en la dirección facultativa y en los laboratorios y entidades de control de calidad. Lo primero que nos llama la atención es el cambio que hay en el nombre del artículo 17, Criterios Generales para la Gestión de la Calidad de las Estructuras, respecto a su artículo homónimo, el 78 de la EH08, que simplemente hablaba de criterios generales de control. Si bien es cierto que en la calidad es diferente el concepto de control respecto al de gestión de la calidad, vamos a ver si existen cambios sustanciales que justifiquen el paso del control a la gestión de la calidad dentro del código estructural. Para ello vamos a aclarar algunos conceptos en torno a la calidad que aparecen mezclados a lo largo del código estructural y que difieren en su significado. Se confunde en este texto normativo lo que es el control, el aseguramiento o la propia gestión de la calidad. Bueno, sin entrar en mayor detalle, aquí tenemos una pirámide donde podemos ver cuál es la evolución que sigue la calidad, empezando por la inspección, el control estadístico, el aseguramiento de la calidad o la calidad total. El control de calidad, como vemos, se asocia a la inspección y se enfoca en la detección de los errores. En cambio, el aseguramiento de calidad se centra en la prevención de defectos y trata de garantizar un determinado nivel de calidad. Por último, la gestión de la calidad presenta un enfoque más amplio que se utiliza para describir un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para implementar principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad. Esto es lo que se entiende a nivel internacional y cuando estamos, por ejemplo, en el entorno de las normas ISO 9000, podemos definir el concepto de sistema de gestión de calidad, que es ese conjunto de políticas, procesos, procedimientos documentales que definen la forma en que la empresa elaborará y entregará el producto o servicio a sus clientes para asegurarse su satisfacción. Por tanto, ya podemos ver que hay diferencias de fondo entre los conceptos en torno a la calidad que se manejan a nivel internacional o que están utilizándose en el propio código estructural. Lo primero que destacamos en el nuevo código es el cambio en el foco de atención respecto a la calidad en las estructuras. La anterior EH08 es la dirección facultativa la que se responsabiliza en representación de la propiedad de las comprobaciones de control para asumir la conformidad de la estructura en relación al proyecto. El código estructural vemos que de forma más o menos explícita da un giro e introduce aspectos que conviene tener en cuenta. Así, por ejemplo, el código estructural se centra en la calidad de conformidad en la recepción de la estructura, de acuerdo al proyecto. Este énfasis lo que provoca es una elevada responsabilidad en la calidad de proyecto. Cualquier errata, omisión o bien una modificación posterior en obra son aspectos que no vendrían en el proyecto original y que pueden causar problemas. La responsabilidad de la dirección facultativa en relación a la aceptación de la estructura se limita, y esto es importante, a su ámbito competencial y siempre que se derive de la aplicación de un sistema de gestión de la calidad acorde a lo establecido en el código.
Esto nos abre algunas dudas, porque esta posición implicaría la existencia de aspectos en la aceptación de la calidad de la estructura que quedarían fuera de la responsabilidad de la dirección facultativa. No queda claro a qué sistema de gestión de calidad se refiere. ¿Al de la constructora? ¿Al del propietario? ¿Al de la dirección facultativa? El sistema de gestión de la calidad, tal y conforme se entiende a nivel internacional, sería el certificado mediante la norma ISO 9001. Si comparamos también el código estructural con la anterior EHE en relación a las obligaciones y responsabilidades, vemos que en la dirección facultativa, primero, debe de controlar los productos una vez recepcionados hasta su colocación y recopilar y archivar la documentación del control realizado. Por tanto, otro de los temas también que cabe destacar y que es una, digamos, novedad es la responsabilidad de la garantía de la calidad de la estructura que recae en el constructor. El código obliga al constructor a disponer de un sistema de aseguramiento de calidad propio que evidencie el cumplimiento de los requerimientos de control e inspección establecidos, tanto por el proyecto como con el código. La particularización del sistema de aseguramiento de calidad al constructor aplicado a una obra se llama, en el caso del código estructural, procedimiento de autocontrol del constructor. Sin embargo, tenemos dudas razonables cuando las faltas de conformidad en la calidad de recepción se debe a la existencia de defectos u omisiones en el proyecto de la estructura o a modificaciones posteriores, que aquí siguen siendo responsabilidad del constructor. Es algo que llama la atención. Otro aspecto importante que se incorpora en el código es que la propiedad tiene la responsabilidad de la consecución de la garantía suficiente en la comprobación de las estructuras. Como vemos, estamos derivando responsabilidades al constructor y al promotor o a la propiedad. Por eso, el código dice que la propiedad deberá elegir entre un control llevado a cabo por un laboratorio o entidad de control independiente que desarrolle su actividad para la dirección facultativa, o bien por un control combinado llevado entre el constructor y un control externo que también está llevado por la dirección facultativa, que podrá estar asistida a su vez por laboratorios o entidades de control independientes. Es decir, que tenemos dos modalidades, vamos a hablar y a profundizar en estas dos modalidades, pero téngase en cuenta que es la propiedad la que decide. También la dirección facultativa podría optar, bajo su supervisión y responsabilidad, por una alternativa de control diferente pero equivalente. Pero en este caso, si hace esto la dirección facultativa, se lleva la responsabilidad. El código estructural ya no asume de forma explícita un sistema de control equivalente por parte de la dirección facultativa mediante el empleo de materiales, productos y procesos en posesión de distintivos de calidad oficialmente reconocidos según el anterior anejo 19 de la EHE, a las que se le podría aplicar consideraciones especiales. También, comparando el código estructural y la EHE, bueno, pues el código estructural deja claro que el coste del control de la calidad efectuado por la dirección facultativa y estimado en el plan de control se debe de considerar de forma independiente en el presupuesto, retribuyéndose directamente por la propiedad y no por la constructora. Esto es importante porque así se rompe cualquier tipo de influencia o, digamos, de relación que pudiera haber entre la constructora y, digamos, el control. También es novedoso respecto a la EH08 el abono de las actividades de control por parte de la propiedad, que antes era una recomendación, ahora es una obligación. Tampoco debería abonarse estos importes por parte de la dirección facultativa o por parte del autor del proyecto. Aquí tenemos digamos, la normativa. Cuando está en cursiva, en la transparencia es que
es una transcripción del código estructural. El artículo 17 habla de los criterios generales. Vamos a leerlo brevemente. Las estructuras deberán presentar para su recepción una calidad conforme a los criterios y especificaciones definidas en el proyecto, de forma que pueda asumirse el cumplimiento con garantía suficiente de los requisitos exigibles en la estructura. La dirección facultativa representa la propiedad, debe asumir desde su ámbito competencial dicho cumplimiento para la aceptación de la estructura, cuando así se derive de la aplicación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo con los criterios establecidos en el código. Y la garantía de la calidad de la estructura será responsabilidad del constructor. Para ello, el constructor de una estructura debe de disponer un sistema de aseguramiento de calidad propio, nuevamente es el ISO 9000, e inspección establecidos en el correspondiente proyecto de ejecución y que también recoja lo establecido en el código estructural. Este sistema de aseguramiento de la calidad aplicado al proyecto en sí se describirá en el denominado procedimiento de autocontrol del constructor. En la siguiente, siguiendo con el código, podemos ver pues, lo que hemos comentado antes de la representación de la propiedad, cuándo se debe realizar un control de proyecto de la estructura y se puede comprobar de acuerdo con lo indicado en la tabla 17. Esta tabla 17, que también aparece en el código, pues nos da cierta claridad en relación a dónde está en el código cada uno de los controles que se establecen. Aquí hay 4 tipos de conformidad: el control de proyecto, de los productos, de la ejecución de la estructura y de la estructura terminada, y en función de que sean unas estructuras de hormigón, acero o estructuras mixtas, tenemos distintos artículos donde lo podemos buscar. Esto está bien porque si no realmente es complicado. Aquí aparece lo que os comentaba antes de las dos alternativas. La alternativa A, que puede elegir en este caso la propiedad, que es un control basado en la comprobación estadística del producto o proceso llevado a cabo por un laboratorio o entidad de control independiente que desarrolle su actividad para la dirección facultativa, o una alternativa, la alternativa B, que es un control basado en la comprobación estadística, igual que antes, pero llevada directamente por el constructor, combinado con un control externo del anterior, llevado por la dirección facultativa, asistida o no por laboratorios o entidades de control independiente. Se puede ver muy claramente cómo hay una deriva más o menos explícita de responsabilidades de la dirección facultativa a la toma de decisión que tiene que tomar la propiedad en relación al tipo de control, y también en el caso de que se decida que es el constructor, pues evidentemente asume las responsabilidades del control. Estos son más, digamos, de lo que he comentado anteriormente. Quizá es interesante, ya no está en cursiva, algunos comentarios al artículo 17. Estas actividades de control tienen como objetivo llegar a un determinado nivel de garantía para el usuario. Hay que identificar las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los agentes durante la construcción y aplicar unos principios que permitan asumir a la dirección facultativa, en representación a la propiedad, el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el proyecto con un determinado nivel de significación. Estas comprobaciones de control, las que se definen en el código, se refieren solo a las estructuras, ya sean de hormigón, de acero o mixtas. Hay que tener en cuenta que hay muchas más comprobaciones. Al ser esta un elemento, la comprobación, integrado normalmente en obras de mayor envergadura, como un edificio, una carretera, etcétera, la dirección facultativa debe velar por la coordinación de este control con el resto de la obra. En el caso de los productos, los criterios definidos para la aceptación están definidos normalmente para mantener unos valores suficientemente bajos en lo que se refiere a la probabilidad global, beta sub g, de aceptar un lote de producto no conforme con la especificación definida en el proyecto. Este es el riesgo que se denomina del usuario. Estos son comentarios para respetar que los valores de probabilidad que deben efectuarse durante la aplicación del control de recepción sean los correctos. No obstante, cuando el control de producción permita avalar al menos un cierto nivel de garantía,
bueno, pues el código permite que se consideren complementariamente el control de recepción y el control de producción. Aunque estos son unos comentarios de carácter general que aparecen en el código, bueno, pues para aquellas entidades o técnicos o personas que no estén familiarizados con los niveles de riesgo en un control de calidad, con un plan de control determinado, pues está claro que puede ser más o menos complicado establecer alternativas a lo que marca el propio código estructural. Hemos dicho que hay, bueno, pues dos tipos de control: control interno que lleva a cabo el proyectista, el contratista, subcontratista o proveedor, cada uno dentro de su alcance, de sus tareas en el proceso de producción. Eso se puede asimilar al autocontrol o control de producción, es decir, el control de los procesos internos, en este caso de cada uno de los agentes, y luego hay controles externos o de recepción, que es de producto terminado, que normalmente se realiza por un agente independiente al del proceso de producción. Por ejemplo, si estamos hablando de proyecto, el proyectista es el que produce el proyecto, los documentos. Está claro que si hay que hacer una comprobación del proyecto, tiene que hacerlo una persona ajena. Y así con todos los, digamos, los agentes que intervienen. Un tema interesante también es el llamado control de contraste. Control de contraste. Esto ocurre cuando la propiedad opta por la opción de que el control de la calidad sea a través del constructor, a través de un autocontrol, de forma que la propiedad, en este caso la dirección facultativa, tiene que realizar de vez en cuando controles de contraste para comprobar que ese proceso de control de las estructuras es adecuado. Llegado aquí, vamos al apartado de las definiciones. Bueno, esto es relativamente sencillo, pero supone cierto, digamos, a veces cierta confusión, ¿no?, para quien no está acostumbrado a los temas relacionados con la calidad. Aquí tenemos algunas de las definiciones. A veces no sabemos distinguir una partida de una remesa o de un acopio. Tampoco sabemos qué es un lote de ejecución, un lote de material o una unidad de inspección. Y es la propia norma la que en su artículo 17.1 establece las definiciones. Vamos a centrarnos un poquito en ellas. Partida y remesa, vamos a ver que son dos cosas parecidas. En una aparece la palabra cantidad de producto y otro conjunto de productos. Es decir, la partida trataría de cosas que normalmente son incontables, me explico, son materiales a granel, y sería la cantidad de producto que de la misma designación y procedencia está contenido en una misma unidad de transporte. Ya puede ser un contenedor, una cuba, un camión, y que se recibe en obra o en un lugar destinado para su recepción. En el caso del hormigón, las partidas se suelen identificar con las unidades de producto o amasadas. En cambio, la remesa ya son cosas que se pueden contar, se identifican de forma individual, también están contenidas en la misma unidad de transporte y se reciben en el lugar donde se efectúa la recepción. Cuando hablamos de acopio, ya hablamos de cantidad de material o producto, es decir, estamos hablando o bien de remesa o, como habíamos visto antes, o bien de partida, pero que puede proceder de una o varias partidas o remesas y se almacena de forma conjunta hasta la utilización. Eso es lo que es un acopio, digamos que es un conjunto de partidas o remesas. Hablamos de lote de material o lote de producto, a la cantidad de material o producto que se somete a recepción en su conjunto, es decir, es aquello que se va a aceptar por completo o se va a rechazar por completo. Lo mismo ocurre con el lote de ejecución, que es una parte de obra ya hecha, cuya ejecución se somete a su aceptación o rechazo. Se puede aceptar o rechazar. En cambio, el concepto de unidad de inspección tiene que ver con el conjunto de actividades correspondientes a un mismo proceso de ejecución, que es sometido a control para la recepción de un lote de ejecución. Por tanto, la unidad de inspección son grupos de actividades correspondientes a un proceso de ejecución y que sirve para tomar esa decisión de si el lote de ejecución o el elemento se va a aceptar o no se va a aceptar. Me gustaría también hablar de
comentar en este tema las responsabilidades de los agentes. El código estructural establece nuevas responsabilidades, por ejemplo, para la dirección facultativa. Debe constatar antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra que existe un programa de control para los productos y para la ejecución. Tienen que validar la dirección facultativa los productos de obra que sean adecuados a su uso y cumplen con las especificaciones. Y también es su responsabilidad la de verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE son conformes a lo indicado en el proyecto o a la normativa de obligado cumplimiento. Para el contratista o constructor también hay nuevas responsabilidades, como la definición de un programa de autocontrol que contemple la particularidad de la obra, con un seguimiento de ejecución que permita comprobar la conformidad con el proyecto, y esto debe estar respaldado y aprobado por la dirección facultativa. También tiene otra obligación, que es la de registrar todas las verificaciones que deben de estar disponibles en soporte físico y electrónico, siempre actualizado. Este registro se va a tener que incorporar en la documentación final de la obra. Y además, el documento debe dejar constancia de la inspección de la estructura realizada en cada una de las fases. Por tanto, vemos que se complica un poco más, ¿no? Todo esto es para garantizar al final la calidad de la obra, pero requiere de trabajo y requiere de, digamos, una gestión administrativa potente por parte del contratista. Para los agentes también aparecen nuevas responsabilidades, por ejemplo, a los fabricantes o suministradores de productos que deben de entregar un certificado del suministro en el que se recojan los materiales o productos de modo que se mantenga la trazabilidad de los materiales o productos certificados. Y para las entidades de control tienen que tener muy claro que deben entregar una declaración firmada que demuestre su independencia con respecto al resto de agentes involucrados en la obra. Así, la dirección facultativa podrá incorporar esta declaración firmada en la documentación final de la obra. Bueno, y aquí está, no lo voy a leer porque está en el código, bueno, pues lo que dice el propio código respecto a la dirección facultativa, respecto a los laboratorios y entidades de control, es lo que hemos comentado antes, y a las entidades de control de la calidad. Aparece también algunos comentarios en el propio código estructural, y a mí sí que me gustaría pues realizar un comentario sobre este tema, que trata de comparar la EH antigua con este nuevo código. Si se comparan ambas normas, no ha habido cambios de gran calado en el fondo, aparte de alguna corrección ortográfica. Me refiero al apartado de agentes de control de calidad. Por ejemplo, pues hay temas como que dirección facultativa o propiedad ahora se escriben en minúsculas. Pero vamos a ver algunas comparativas y comentarios críticos. Una de las primeras modificaciones que hemos visto es lo que se refiere a la independencia de los laboratorios de control. Esto parece evidente y obvio, ¿no? En la anterior norma, en la EHE, se establecía la independencia, no era necesaria en aquel caso, en el caso de laboratorios pertenecientes a la propiedad. Esto es evidente que su intención era referirse exclusivamente a la administración cuando actúa como propiedad. Esto se aclara en el nuevo código estructural cuando establece que la independencia se extiende a la propiedad de la obra, salvo en el caso que se trate de obras promovidas por la administración. Es decir, en este tema se queda ya totalmente claro y diáfano cuál es, digamos, la excepción. De todas formas, tanto los laboratorios como las entidades de control deberán demostrar su independencia respecto al resto de agentes involucrados en una obra de edificación. Esto lo recoge no el código estructural, sino la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación. Por lo tanto, vemos que hay que tener ciertas precauciones porque a veces la normativa que nos viene en un sitio pues puede entrar en colisión o no ser exactamente igual a la que viene por otro sitio. Otra novedad en relación con los laboratorios de control es la posibilidad de que la propiedad o su representante pueda visitar los laboratorios para verificar su idoneidad. Es decir, tienen
el derecho a comprobar los equipos e instalaciones, capacitación de los trabajadores y procedimientos de trabajo. Antes esto podía ser objeto de conflicto, pues no quedaba clara dicha posibilidad. Otro tema novedoso es que aparece la obligatoriedad de que si el constructor quiere contrastar los resultados del control externo, el laboratorio implicado debe cumplir los requisitos de capacidad e independencia anteriormente citados. Otro comentario es el siguiente. La acreditación de los laboratorios privados pasan a regirse por el reglamento 765 del Parlamento Europeo para los ensayos correspondientes o mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Real Decreto 410. Esto es un tema puramente legislativo y se considerará su inscripción en el Registro General del Código Técnico de Edificación en la sección correspondiente a laboratorios de ensayo para el control de calidad en la edificación. Esto último solo en obras de edificación. Ya no se contempla en este código estructural el Real Decreto 2200 o la acreditación que otorgaban las administraciones autonómicas en las áreas de hormigón. Y tampoco se contempla la inclusión de estos laboratorios en el registro general establecido por el Real Decreto 1230, que ya está derogado. Por último, también, casi lo último, tenemos que hacer referencia a un cambio introducido respecto a las entidades de control de calidad. En el código estructural, en el caso de las obras de edificación, deben justificar su capacidad mediante el cumplimiento del Real Decreto 410 de 31 de marzo, que es este que tenéis aquí, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control. En el caso, insisto, de obras de edificación. Y por último, vamos a comentar que creemos que hay un error en la redacción del código estructural en relación con las entidades de control. La EHE 08, tanto para los laboratorios como para las entidades, se explicitaba claramente lo siguiente: esta independencia no será condición necesaria en el caso de laboratorios o entidades de control de calidad pertenecientes a la propiedad. Este párrafo se ha cambiado para los laboratorios en el código estructural, tal y como hemos explicado en el punto primero que hemos visto. Pero no se ha modificado para las entidades de control. Solo tiene sentido si la propiedad es la administración, pero no en otros casos, salvo que sea autocontrol. Baste recordar que los intereses de la propiedad y de los usuarios últimos no tienen por qué coincidir. Si estamos hablando de la propiedad de un edificio y este edificio se va a vender a los usuarios, que son los que van a vivir en ese edificio, pues a veces, como se puede comprobar, los intereses no son exactamente iguales. Y también me gustaría llamar la atención a lo siguiente. Tengamos en cuenta que el laboratorio será independiente del que utilice el fabricante de hormigón preparado para su control de la producción conforme al Real Decreto 163, que es este que tenéis aquí, que es el que aprueba la instrucción técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. Bueno, voy a dar unas pequeñas conclusiones con este análisis crítico que hemos realizado. Se ha presenciado en el nuevo Código Estructural una deriva explícita de responsabilidades hacia la empresa constructora y hacia la propiedad, matizando mucho más las responsabilidades exigibles a la dirección facultativa. Además, se detecta una evolución del control al aseguramiento de la calidad dentro de un entorno de gestión de calidad donde se comparten en mayor o menor medida responsabilidades. No obstante, la filosofía del control de la calidad en este código descansa fundamentalmente en la propiedad y en la dirección facultativa, mientras que el aseguramiento de la calidad se encuentra más centrado en el constructor. Importante resaltar, y esto es lo último que quería dejar en este vídeo, es que los artículos 17, que es el que hemos visto, 22 y el anejo 15 de las bases generales para todos los tipos de estructuras contemplados en el código, hay dos opciones para el control de productos y procesos. Opción A y opción B. Esto lo hemos dicho, es importante recordarlo. La opción A la realiza la dirección facultativa, asistida o no por un agente de control independiente, y la opción B
La ejecución la comprueba el constructor mediante el autocontrol y la dirección facultativa, asistida o no mediante un agente de control independiente, realiza un control de contraste. Esto lo podemos ver aquí, en este esquema, la opción A y la opción B. Fijaros que la decisión de cuál es la opción la toma la propiedad y, bueno, las responsabilidades no son las mismas. Aquí en la opción A está la dirección facultativa, apoyada o no por un control independiente, y en la B es el constructor el que tiene que realizar el autocontrol, aunque luego la dirección facultativa y el control independiente puedan realizar o no esos controles de contraste. Y nada más, voy a seguir comentando pues, en vídeos como este algunos de las diferencias que existen o de los matices que se han introducido en el código estructural, fundamentalmente en relación al control de la calidad de las estructuras, y espero que os sean de interés. Muchas gracias por vuestra atención.